Bienvenidos una vez más a esta capacitación referente a cómo estructurar un PIAR desde cero. Hoy el tema que me compete es sobre la irresponsabilidad parental, la irresponsabilidad que tienen padres de familia frente a estas situaciones de sus hijos de necesidades educativas especiales. Bienvenidos todos ustedes a esta capacitación. Soy Alba Rocío Sandoval, perito experta en legislación educativa y directora de Talleres para Padres. Somos www.talleresparapadres.org. Hoy nuestro tema es irresponsabilidad de los padres de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué vamos a hablar este tema? Porque infortunadamente tenemos muchos padres de familia que tienen sus niños o sus niñas con necesidades educativas especiales y muchos de estos padres de familia entran en negación o presumen que en los colegios hay terapeutas especializados y psicopedagogos que van a manejar todo lo que tiene que ver con la inclusión de su hijo o hija menor de edad. ¿Qué sucede con esta irresponsabilidad de los padres de familia con niños de necesidades educativas especiales? Miren, algo muy importante es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental cobra un sentido aún más profundo cuando se trata del cuidado, el acompañamiento y la formación de niños con necesidades educativas especiales. A nivel nacional tenemos padres de familia que no tienen ni idea qué es la responsabilidad parental, no saben cómo se maneja, no saben hasta dónde van sus responsabilidades y desconocen por sí la patria potestad. La negligencia o desatención por parte de estos padres de familia en este contexto no solo comprometen el bienestar del menor de edad, sino que también afecta su proceso educativo, su desarrollo integral y su inclusión social. Inclusión, sí. Hoy vamos a hablar también parte de las normas de inclusión frente a esa negligencia, a esa omisión que tienen los padres de familia frente al cuidado y la responsabilidad del cuidado y el deber de cuidado que deben tener con sus hijos que pertenecen a niños de necesidades educativas especiales. ¿Qué se entiende por irresponsabilidad parental? Miren, en este contexto se puede considerar irresponsabilidad de los padres de niños con necesidades educativas especiales. ¿Cuándo? Cuando el padre de familia no asume un rol activo en el proceso educativo de sus hijos. O sea, que muchas veces estos padres de familia son padres ausentes. ¿Qué más es irresponsabilidad? Cuando los padres de familia no participan en las intervenciones psicopedagógicas o terapéuticas requeridas que necesitan sus hijos. Porque muchos padres de familia, como lo dije al inicio, entran en una negación y esa negación no les permite apoyar o ayudar a sus hijos. Dentro de esta misma irresponsabilidad, desconocen o niegan el diagnóstico, impidiendo un abordaje adecuado. O sea, tienen un descuido, un trato negligente y no hay un deber de cuidado frente a estos menores de edad. Son irresponsables cuando no proveen los apoyos necesarios para el desarrollo del menor. Por ejemplo, uso de ayudas técnicas, asistir a las citas médicas, hacer el seguimiento de planes de apoyo individual y estar pendiente siempre, el 100% del cuidado de sus hijos. También son irresponsables cuando fomentan unas actitudes
de sobreprotección o indiferencia, en lugar de promover la autonomía del niño. Miren, nosotros colocamos sobreprotección siendo un poco feministas, pero a esta sobreprotección o indiferencia que queremos tratar es cuando el padre se vuelve alcahuete e irresponsable y permite que el menor de edad tenga manifestaciones agresivas repetitivas y le deja que sea agresivo, tanto en casa como en la escuela. Y fomentar esas malas actitudes no es bueno, y mucho menos en este grupo de niños con necesidades educativas especiales. Quien debe estar pendiente de todo es el padre de familia como tal. Frente, perdón, a estas situaciones que se le pueden presentar al niño. Las causas más frecuentes de esta irresponsabilidad, ¿cuáles son? La negación o el rechazo al diagnóstico, el desconocimiento sobre qué son niños de necesidades educativas especiales. Otra causa frecuente para esta irresponsabilidad es la falta de participación del padre de familia en el proceso educativo. Hemos visto a nivel nacional muchos acudientes, muchos padres de familia que no participan en el proceso educativo y obligan a la institución educativa a que reciba a un niño de necesidades educativas especiales, cuando muchas de las instituciones educativas no son centros terapéuticos, ni tienen la infraestructura adecuada, ni el personal para el manejo de terapias o trabajo con niños de necesidades educativas especiales. Otra causa frecuente es la ausencia en las terapias, en los controles y en las actividades escolares. ¿Por qué? Por falta de un diagnóstico. Otra causa son las conductas de sobreprotección o abandono, como lo decíamos anteriormente, cuando estos padres dejan que los niños hagan lo que quieren y los dejan volverse agresores. El artículo 14 de la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia para Colombia del año 2006, en su artículo 14 habla de la responsabilidad parental. Usted como padre de familia es el único responsable en esta parte. Y el artículo 288 del Código Civil habla de la patria potestad. Las consecuencias de esta irresponsabilidad parental son dificultades en el aprendizaje de los menores de edad y bajo rendimiento académico que va a sufrir el niño o la niña que están dentro de estas necesidades educativas especiales. Otra consecuencia por causa de esta irresponsabilidad va a ser un aislamiento social y emocional del menor de edad, donde muchos se van a sentir atacados porque no tienen la ayuda o el apoyo de sus padres para un buen manejo cuando son niños de inclusión. Reforzamiento de conductas inadecuadas. Miren, otra consecuencia es esta, lo que decíamos y vuelvo y lo repito. Hay padres de familia que en vez de enseñarle a su hijo o hija qué conducta debe seguir y qué buen comportamiento debe asumir, le refuerza una conducta inadecuada y le dice, ah, no interesa, puedes portarte así porque eres un niño de inclusión. Puedes ser agresor y no pasa nada porque en el colegio no te pueden decir nada porque tú perteneces a niños de necesidades educativas especiales. Lo digo porque a nivel nacional ha pasado, no con todos los padres de familia que tienen sus hijos en esta condición, pero infortunadamente hay algunos que permiten que los niños y niñas tengan conductas inadecuadas. Otra consecuencia por parte de esta irresponsabilidad parental es el retraso en procesos terapéuticos o de inclusión educativa. Y quien vulnera los derechos fundamentales del menor es el padre de familia, no la escuela, no el Estado, sino el padre de familia. Y ustedes como instituciones educativas
Dentro de la estructuración que tienen para su programa del PIAR, todo lo que van a manejar con estos niños y niñas de necesidades educativas especiales, ustedes deben tenerlo estructurado dentro de su manual de convivencia. Y dentro de esa estructura que usted va a manejar para todos los niños con necesidades educativas especiales, debe aclararle al padre de familia que como institución no se le vulnera el derecho fundamental de la educación al menor de edad. Es el padre de familia quien lo vulnera cuando es irresponsable en su patria potestad y en su responsabilidad parental. Vamos a mirar el rol del entorno educativo. Este rol que debe tener la escuela no puede reemplazar el rol de los padres, pero sí puede generar procesos de sensibilización y formación para las familias. Miren, los padres de familia a veces presumen que el rol de responsabilidad y quien tiene que estar siempre pendiente del menor de edad es el colegio. Y me disculpan, pero en la escuela se les enseña a los niños una pedagogía. El padre de familia con un niño de inclusión debe tener su sombra, debe tener su diagnóstico y debe tener todo lo referente al cuidado y trabajo terapéutico que debe recibir el menor de edad, no el colegio. El entorno educativo puede promover el trabajo conjunto a través de comités de apoyo o escuelas de padres, donde se le indica a los padres y se les refuerza ese cuidado, pero sobre todo se le indica que el deber de cuidado, el 100%, es del padre de familia. Pero si son padres que están en negligencia y negación total y cero ayuda para su hijo, usted como institución educativa debe reportar la situación de abandono o negligencia a las autoridades competentes. Aquí para Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No podemos incurrir en maltrato infantil por descuido, omisión o trato negligente y debemos estricto acato al concepto 152 del 28 de diciembre del 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Tomó nota? Concepto 152 del 28 de diciembre del 2017, que es un concepto que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ustedes como institución educativa también dan un acompañamiento con planes de apoyo y adaptaciones razonables que ustedes presumo deben tener estos planes de apoyo y estas adaptaciones ya incluidas dentro de su programa PIAR en el manual de convivencia para que los padres de familia, si tú como institución educativa manejas niños de inclusión, niños de necesidades educativas especiales, dentro del manual debes tener este plan de apoyo y adaptación en el PIAR. Ya todo estipulado taxativamente dentro del manual de convivencia. Si no lo tienes, no puedes tener niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué más hace la escuela? El rol del educador, el rol del centro educativo. Orientar y sensibilizar a las familias. Hacer seguimiento conjunto como es escuela, padres y planes de apoyo y apoyo individual del menor de edad, pero es la ayuda con el padre de familia, porque el padre de familia debe tener su sombra, debe tener su diagnóstico, su acompañamiento y sobre todo el manejo de la medicación, porque hay padres que en su negligencia no le dan la medicación al menor de edad y por eso hemos tenido casos de decesos en instituciones educativas a causa de algunos menores de inclusión por no estar medicados o por no tomar su medicamento, han causado decesos en algunos compañeros y hemos tenido varios casos a nivel nacional. La institución debe reportar casos de negligencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
u otras autoridades dependiendo el caso. Brindar un acompañamiento psicopedagógico, pero la responsabilidad total es de los padres de familia. Miren, la UNICEF define el maltrato infantil como niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia, ya sea física, sexual o emocional, dentro del grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. ¿Cómo así que el abandono completo y parcial? Sí. Por allá tenemos el Código Civil, donde dice en su artículo 288, patria potestad. En sus artículos 2347 y 2348 del Código Civil, habla del deber de cuidado. Y ustedes como padres de familia son responsables siempre del cuidado de sus hijos menores de edad y son responsables de las malas actuaciones que niños, niñas o adolescentes tengan frente a los demás. Busque la norma, Código Civil colombiano. En el marco legal de Colombia dice, en la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia para Colombia, establece la corresponsabilidad de la familia, del Estado y la sociedad en el desarrollo del menor. El artículo 10 de la 1098 habla de la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, pero también de la familia. Y el artículo 14 de la 1098 habla de la responsabilidad parental. La ley 1618 del 2013 nos dice que hay que garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluida la educación inclusiva. ¿Tomó nota? Ley 1618 del 2013. Luego aparece por allá en el 2017 un decreto que es el 1421 del 2017, donde también nos hablan de estos niños de necesidades educativas especiales, pero aparece ahora en el 2022 la ley 2216 y dice, taxativo, por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Tradúzcase, niños de necesidades educativas especiales. Ley 2216 del 23 de junio del 2022. También para Colombia tenemos la Ley 115 del 94, que es la Ley General de la Educación, donde se reconoce la diversidad de necesidades en los estudiantes y el deber de la familia para participar activamente. ¿De qué diversidad estamos hablando aquí? De nuestros niños de inclusión, niños de necesidades educativas especiales. Es muy clara y taxativa la ley 2216 cuando dice que se promueve una educación inclusiva y un desarrollo integral en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos de aprendizaje. En conclusión, miren, la irresponsabilidad parental no puede normalizarse ni excusarse en el desconocimiento. Educar y criar a un hijo con necesidades educativas especiales implica compromiso por parte de los padres de familia, una formación continua, un trabajo en equipo con la escuela y el cumplimiento de los deberes legales y éticos, y la verdadera inclusión empieza es en casa, no en el colegio. En la escuela se refuerza
lo que tú como padre de familia traes con unas terapias, un diagnóstico y una ayuda especial y psicopedagógica. El colegio lo que hace es reforzar eso. La falta de compromiso de a los padres de familia es lo que ha dañado esto. La falta de compromiso, la falta de acompañamiento y cumplimiento de sus responsabilidades parentales en el caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales genera consecuencias negativas en su desarrollo integral, en su inclusión social y en su proceso educativo. Miren, padres de familia y queridos docentes, coordinadores y rectores que nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo y que son también padres de familia. Y no sé si tengamos casos donde algunos de ustedes sean padres con niños de necesidades educativas especiales. Pero usted como padre de familia tiene un compromiso y debe acompañar y cumplir su responsabilidad parental, especialmente con sus hijos de inclusión. Y si su hijo no es de inclusión, también debe cumplir con sus responsabilidades, porque al usted descuidar su deber de cuidado y ser negligente, esto va a generar consecuencias negativas en el desarrollo integral y la inclusión social y el proceso educativo de su hijo o hija menor de edad. Miren, queridos padres de familia, rectores y coordinadores, con esto cerramos. Hay algo muy importante y ustedes deben saberlo y aprenderse de memoria. El artículo 14 de la Ley 1098, responsabilidad parental. El artículo 18 de la Ley 1098, donde habla del deber de cuidado y usted como padre de familia debe prevalecer y cuidar por sobre todas las cosas el bienestar de sus hijos. Eso dice el artículo 18, que es el que nos habla del deber de cuidado. Y el artículo 2347 y 2348 del Código Civil colombiano lo obliga a usted como padre de familia a cumplir con su responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad frente al cuidado de sus hijos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos hayan aprendido algunos tips para el cuidado de nuestros niños y niñas de educación especial. Miren, estas irresponsabilidades que trajimos hoy en esta conferencia es lo que a diario viven muchas instituciones educativas. Es lo que a diario viven muchos niños, niñas y adolescentes que tienen padres ausentes y padres negligentes en su educación. Si usted como institución necesita un abordaje especial y tener toda la estructura del PIAR dentro de su manual de convivencia, estamos para colaborarle. Somos Talleres para Padres, www.talleresparapadres.org y nuestros números de contacto, el 320-263-1973 o el 302-221-4507. Son nuestros números de contacto y de WhatsApp. Nos pueden escribir y con gusto tenemos nuestro equipo de profesionales que les puede ayudar y colaborar en toda la estructuración del PIAR, toda la parte psicopedagógica, toda la parte jurídica y toda la parte estructural como lo ordena la norma. Esperamos que tengan un excelente día y que hayamos aprendido un poco con estos tips. Dios les bendiga. Recuerden, soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres. Feliz descanso y una excelente semana para todos. Muchas gracias.
Hola, bienvenidos a este espacio en el que nos reunimos como comunidad educativa para hablar de algo que es fundamental y que tiene que ver con el derecho de nuestros hijos, de nuestras hijas a crecer en un entorno seguro, amoroso y protector. Hoy hablaremos sobre el maltrato infantil desde lo legal, desde lo humano, desde lo cotidiano. Y desde allí reflexionaremos sobre prácticas que muchas veces pasamos por alto, pero que pueden tener un profundo impacto en nuestros hijos. Bienvenidos a este espacio, crianza consciente, protegiendo la integridad de nuestros hijos, presentado por quien les habla, Ilse Cortés Vidal, psicóloga, magíster en educación para la innovación y las ciudadanías y especialista en gestión educativa. Vamos a dar inicio a este encuentro hablando un poco sobre cómo protegemos la integridad y el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Y como preámbulo a este encuentro, pues quisiera que nos preguntáramos, ¿estamos cuidando a nuestros hijos y a nuestras hijas como realmente necesitan ser cuidados? Bueno, pues esta es nuestra reflexión inicial que tiene como objetivo dar apertura a este taller. ¿Qué dice la ley sobre el maltrato infantil? En la ley 1098, en el artículo 18, nos dice que todos los niños deben ser protegidos no solamente del maltrato físico, que es evidente, sino también del abandono emocional, del descuido y de la negligencia. Incluso cuando no hay intención de dañar, cuando hay un trato negligente que puede ser o puede tener unas consecuencias que son devastadoras en el desarrollo de los menores. El ICBF, en un concepto número 152, nos recuerda que incurrir en descuido, omisión o trato negligente también es maltrato, es decir, no basta con pegarle al niño, sino que también debemos de garantizar que no lo haya, que se garantice ese cuidado físico y emocional con un compromiso. Además, esta ley también le hace un llamado a las instituciones educativas y es que tenemos el deber de garantizar la dignidad, la integridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Por este deber ser, también es de nosotros como madres, como padres o como cuidadores. Vamos a hablar un poco de aquellas definiciones internacionales relacionadas con el maltrato y vamos a citar a la UNICEF y a la Organización Mundial para la Salud. Y aquí es importante entender cuál es la postura que tenemos frente al maltrato. Hoy se nos habla de un maltrato que puede ser físico, de acuerdo con la UNESCO, sexual, emocional, y que puede ocurrir en dónde, en casa, en la escuela o en la comunidad. Y algo muy importante, el maltrato que se puede dar por acción o por omisión, es decir, por lo que hacemos o dejamos de hacer. La Organización Mundial para la Salud amplía esta mirada incluso a abuso sexual, psicológico, negligencia y explotación. Y agrega algo muy revelador y es la exposición a la violencia de pareja. También como una forma del maltrato infantil que nuestros hijos ven y sienten mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es importante mencionar que la Corte Constitucional en Colombia nos habla de unos tipos de maltrato. Voy a mencionarlos rápidamente en relación al maltrato físico, al maltrato emocional y al maltrato omisivo. Recordemos que en el omisivo se encuentra el abandono, la desatención, la negligencia en salud y la alimentación en tal efecto. Y nosotros,
cómo protegemos a nuestros hijos. Ahora pensemos en qué momento, sin darnos cuenta, podríamos estar incurriendo en un trato negligente o poco afectivo, o qué necesita mi hijo para sentirse emocionalmente seguro. Entonces vamos a definir ese maltrato físico como los golpes, las lesiones, los castigos corporales, el maltrato emocional como los insultos, las amenazas, las humillaciones, y el maltrato omisivo que lo mencionaba hace un momento en relación a lo que tiene que ver con el abandono, la desatención y la negligencia en la salud, en la alimentación o en el afecto. A medida que vamos conversando, quiero que por favor vayan teniendo un propósito claro, y es que este encuentro tiene como fin que podamos ser conscientes del poder que tenemos en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, que cada gesto, cada palabra, cada omisión cuenta. Un niño bien tratado es un adulto que seguramente aprenderá a amar sin miedo. Muchas gracias por seguir aquí conectados con este taller de crianza consciente, protegiendo la integridad y el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Seguimos reflexionando un poco sobre cuáles son esas prácticas cotidianas, esos derechos a la infancia y el deber que cumplimos como cuidadores. Vamos a hablar un poco sobre cómo la escuela también protege, y en este sentido vamos a hablar un poco sobre la Ley 1098 de 2006, que nos profundiza en esa protección contra el descuido, la omisión y el trato negligente. Es deber de las instituciones educativas activar el sistema de alertas en caso de que llegue a identificar cualquier situación que haga alusión a abandono físico, emocional y psicoafectivo, porque naturalmente hablamos de la responsabilidad que tienen los padres y los cuidadores y las instituciones en relación a este ejercicio de evitar el maltrato infantil. Este maltrato en algunas ocasiones, de acuerdo con el concepto 152, nos habla un poco de la negligencia de no llevar al niño al médico, de no atender las sugerencias que de pronto son brindadas por los especialistas de salud, por los especialistas en educación. Es decir, no es solo lo que hacemos, es también lo que dejamos de hacer. La escuela es un lugar que protege las instituciones educativas. En el artículo 44 de la Ley 1098 estamos llamados a garantizar la dignidad y la integridad y trabajar en entornos seguros, confiables, en una convivencia escolar sin violencia, y para esto pues el trabajo debe ser familia y escuela en un trabajo en equipo. La definición que tenemos del maltrato infantil lo refiere la UNICEF como aquella violencia que es física, que es sexual, que es emocional y que se da por abandono, o aquella que nos refiere la Organización Mundial para la Salud, que nos habla un poco del abuso, la negligencia, la explotación, la violencia de pareja. Como les decía hace un momento, el maltrato pues se puede dar por acción o por omisión. Nuestra responsabilidad diaria, ¿cuál sería? Saber, preguntarnos qué necesitan emocionalmente nuestros hijos, qué hacemos cada día para protegerlos. Cuidar también es dar tiempo, es dar afecto, es dar escucha. Cuidar es más no maltratar. Cuidar es más que no maltratar. El cuidado comienza en los detalles. Amor no solamente, papás, es evitar el daño, es educar con afecto, es educar en límites sanos, es educar en el respeto. Y esto también se refiere también a ese lenguaje que usamos, cómo ese lenguaje también protege, y este tendría que ser un compromiso colectivo, y es que cada gesto de amor, cada palabra con respeto, cada límite desde el cuidado construyen un mundo más seguro para nuestros hijos. ¿Cuál es mi compromiso?
A ver, hagamos un ejercicio de levantar la mano, ponerla en nuestro corazón y decir, oye, hoy mi compromiso es que voy a tener un gesto de amor para mi hijo, que voy a poner un límite en el ejercicio de cuidado para mi hijo. Un ejercicio también podría ser pensar cuáles han sido esas recomendaciones de los especialistas en salud, de la educación, que me permiten profundizar sobre cómo se encuentra mi hijo. Este es un ejercicio que realmente nos representa como comunidad, como protección colectiva y como propósito compartido. Es decir, que debemos trabajar un poco en entender la diversidad, en entender la vida, en entender el crecimiento y la participación desde un enfoque que tiene que ser visual, pero que también tiene que ser emocional. El objetivo de este encuentro es poder dejarles una huella simbólica como un ejercicio inspirador para acompañarlos ante situaciones que puedan dejarnos una situación de maltrato que esté expuesta. Nuevamente, invitarlos a reflexionar sobre esto que tiene que ver con las heridas emocionales, con las heridas físicas y contra toda forma de maltrato infantil. Bien, vamos a pasar un poquito a los ejemplos. Vamos a hablar un poquito de los ejemplos y aquí hago el cambio de mi diapositiva. Ahora bien, si esto ocurre con niños, niñas y niñas, ¿qué ocurre con los niños en situación de discapacidad? Que es una situación aún mucho más sensible, ¿no? Y en la medida de que vamos pensando un poco en esa pregunta que les hacía hace un momento, hablemos un poquito sobre lo que nos refiere a algunas de las sentencias de la Corte Constitucional que reconocen el maltrato infantil como aquellas situaciones en las cuales se presenta un maltrato físico, emocional o omisivo. Voy a poner un ejemplo. A Juan le va muy mal en su examen y su papá le dice, es que no eres inteligente, nunca vas a ser nadie en la vida, no vas a poder ir a jugar a la casa de la abuelita este fin de semana con los primitos. ¿Qué pensamos de esa frase? Y a veces que se ve tanto en los entornos educativos, ¿no? Este tipo de frases, papás, pues nos dejan unas heridas que son muy profundas en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes, porque sencillamente nuestros hijos empiezan a creer que realmente no sirven y que no son suficientes. Cuidar, como les decía hace un momento, no solo es evitar el maltrato, es acompañar con afecto, con firmeza, con presencia y límites que son saludables. Escuchar cuando nuestros hijos quieren hablar, wow, qué importante esto, ¿no? Poner normas claras desde el amor. En tu casa hay reglas, en tu casa hay normas. ¿Qué pasa si las transgredo? ¿Cuáles son las consecuencias? Nos hemos tomado el tiempo de pronto de trabajarlo con nuestros hijos. Estar atentos a sus emociones, aunque no las entendemos del todo, estar papás, ser padres presentes y ser padres presentes sin la asistencia de la tecnología. Y yo pienso que también es muy importante que podamos reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón, para que nuestros hijos entiendan y aprendan cómo deben hacerlo. En el decreto 1421 de 2017 se reconoce el deber especial de los padres y cuidadores de garantizar el derecho a la educación inclusiva. Y esto incluye brindar el acompañamiento efectivo, emocional, pedagógico, diferenciado, sin discriminación. Es decir, ser entornos garantes de esa educación inclusiva. Y para que esto realmente se logre, pues necesitamos de padres de familia que estén comprometidos en atender las sugerencias que desde la academia, desde este plano pedagógico nos puedan brindar nuestros docentes. Reflexión.
reflexión, nuestra responsabilidad es diaria, si bien es cierto, la escuela garantiza la dignidad y la inclusión. El derecho comienza naturalmente desde casa, ¿no? Entonces es importante la validación emocional, el respeto, pero también ayudarle a nuestros hijos, perdón, a todo aquello que tiene que ver con la regulación afectiva. A veces decimos, yo amo a mi hijo, yo a mi hijo lo adoro, yo a mi hijo lo entiendo, yo a mi hijo le doy todo lo que necesita, pero el amor, recordemos, no se justifica a veces desde el miedo, desde la soledad o desde ese abandono que es emocional. El amor que cuida no grita, el amor que cuida lleva al médico, el amor que cuida entiende y comprende que su hijo tiene unas necesidades diferentes a las de sus compañeros y trabaja en pro de esa diversidad con el objetivo de garantizar el pleno derecho de nuestros niños, niños y adolescentes. El amor que educa también es un amor que se pregunta a sí mismo, ¿cómo me hubiera sentido yo si me trataran así? Y hoy pues es nuestra invitación, ¿no? Como es de nuestro compromiso de madre, de padre, de cuidador. Podemos dejar un mejor legado para nuestros hijos en cosas que hoy por hoy no son materiales, sino que son en realidad de aquella certeza de haber sido padres o cuidadores que cuidan desde la ternura, desde el respeto, desde la responsabilidad, desde los límites, lo reitero, porque naturalmente educar también es sanar, reflexionar y transformarse. Vamos a seguir integrando un poco este deber de cuidado del padre o de la madre en niños que tienen situaciones de discapacidad, y esto tomando un poco lo que nos refiere ese enfoque a la atención de la diversidad dentro del mismo tono, para que podamos tener una crianza que sea consciente cuando el amor no basta. Naturalmente, la conciencia empieza en casa. Y esta conciencia también surge en realidades del colectivo, y para eso pues tenemos una normativa vigente que es la ley 1098, que nos habla de que nuestros niños deben crecer libres de descuido, omisión y trato negligente. Recordemos que papás, los niños con discapacidad están en una situación que es sensible, y esta situación que es sensible está enmarcada dentro de la 1098, pero también dentro del decreto 1421. Y es que ustedes, primeros padres, primeros formadores, son los responsables de garantizar el derecho a la educación inclusiva, incluso brindando un acompañamiento afectivo, emocional, pedagógico que pueda ser diferenciado y que no tenga lugar a la discriminación. Las escuelas debemos atender la diversidad desde el ejercicio de entender que no es tratar a todos igual, sino que se refiere a reconocer las diferencias para brindar un cuidado más justo, más cuidadoso. Esto significa que si mi hijo tiene una discapacidad, que sea física, que sea cognitiva, que sea sensorial, mi rol como madre, mi rol como padre, pues implica estar un poco más presente. Y por eso les mencionaba hace un momento, el cuidado comienza en los detalles. Escuchar a un hijo que no se comunica con palabras, acompañar a una hija que necesita más tiempo para entender, evitar las comparaciones y celebrar los pequeños logros desde casa, ¿no? Acompañar, papás, esto es muy importante, y es acompañar a nuestros hijos cuando presentan frustraciones y hacerlo desde la paciencia. Voy a poner un ejemplo, y es: Luis tiene una condición del espectro autista. Su mamá ha aprendido a atender su rutina, sus emociones, y de esta manera no lo fuerza, no lo etiqueta, le ofrece tiempo, apoyo, protección, pero también tiene límites claros, pero sobre todo muchísimo amor.
Este es un ejercicio consciente del deber de cuidado. La escuela lo que hace es garantizar ese respeto a la dignidad y a la inclusión, como lo ordena el artículo 44 en sus numerales 4 y 5 de la Ley 1098. Pero reitero, el derecho comienza ¿desde dónde? Desde casa. ¿Qué significa cuidar hoy, papás? ¿Qué significa cuidar hoy? Y aquí entonces cuidar hoy a nuestros hijos no solamente es evitar el maltrato, es actuar con ternura, pero también con mucha responsabilidad, que significa decir a nuestros hijos: te veo, te escucho, estoy aquí para ti, no eres menos, no eres diferente. Y hoy le pregunto a usted que me acompaña en este espacio del taller de escuela para padres, es: ¿qué necesita mi hijo, mi hija, que aún yo no le estoy dando como padre? Esta sería una reflexión muy oportuna en este momento de la charla, ya que usted se ha quedado allí para escucharme. Y seguramente eso usted lo está haciendo desde su amor y para el amor de su hijo o de su hija. Y es tal vez más tiempo necesita mi hijo, tal vez mi hijo necesita un poco más de validación, o tal vez pienso y digo: no, tengo que empezar a ser un poco más estructurada, a ponerle límites, o de pronto mi presencia debe ser mucho más afectiva y efectiva, ¿no? Porque el amor que protege es un amor que aprende, que cambia y que se adapta a la diversidad. Por eso un reconocimiento para usted, señor padre de familia, que nos acompaña a esta hora, que se conecta en este encuentro, a aprender, ¿no? A aprender que es criar sin miedo, es educar con amor, es educar con muchísima responsabilidad. Bien, pues nos vamos acercando a esta última parte del encuentro y no quisiera irme sin antes seguir entendiendo que es deber especial de los padres y de los cuidadores garantizar el derecho a la educación inclusiva, brindando acompañamiento emocional, afectivo, educativo y físico, y recordando que podemos caer en maltrato a través de los golpes, de los jalones, de los castigos corporales, y a través de los insultos, las humillaciones, las burlas, las amenazas que son tan recurrentes a veces en nuestras familias. Y esa negligencia, descuido o abandono. El maltrato también es la ausencia de todo ese afecto, ¿no? Es importante que seamos adultos responsables y que empecemos a transformar la vida de nuestros niños, cuidando de ellos para saber qué necesitan y cómo podemos ayudarlos. Queridos padres de familia, ha sido para mí un gusto haberlos acompañado en este espacio. Sabemos que realmente nos toca el corazón proteger verdaderamente a nuestros hijos desde el amor y la responsabilidad, porque sí sabemos que los amamos, pero a veces sin darnos cuenta podemos caer en algunas prácticas que los hieren emocional o físicamente y que incluso están tipificadas como formas de maltrato infantil. No olvidemos que nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad pues son sensibles y también necesitan de una educación inclusiva. Les agradecemos muchísimo haberse conectado, esperando que este encuentro pueda representar para todos nosotros la comunidad, la protección colectiva y el compromiso compartido. Muchísimas gracias por su conexión. Les deseo un feliz resto de día, un feliz compromiso con sus hijos, un feliz compromiso para que pueda compartir este espacio que tuvimos el día de hoy con algunas reflexiones que seguramente usted haya tomado. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recordemos, nuestra responsabilidad es diaria.